empezar el día de hoy con la charla Una mirada al cáncer de ovario, que tiene como ponente al doctor Javier Puma Medina, médico ginecólogo obstetra, jefe de servicio de medicina reproductiva del Hospital Cayetano Heredia, médico staff de la Clínica Médica Cayetano Heredia y Creo Oncosalud, y profesor en la Facultad de Enfermería y Medicina de la UPCH. Le doy paso, doctor, para que pueda empezar con esta interesante ponencia. Doctor, disculpe, no se le puede oír. ¿Tiene el micrófono apagado? Ahora sí. Sí, ahora sí, doctor. Muchas Muchas gracias. gracias por la invitación. El día de hoy vamos a presentar un tema muy importante que titula cáncer de ovario. La presentación de hoy tiene como objetivo conocer aspectos anatómicos, patológicos, epidemiológicos, clínicos y quirúrgicos. Vamos a hablar aspectos relacionados a la anatomía, epidemiología, etiología, clínica, diagnóstico, histopatología, estadiaje, cáncer juvenil, pronóstico, tratamiento primario y tratamiento de recurrencias. El cáncer de ovario se considera un grave problema de salud, puesto que la gran mayoría de veces presenta un diagnóstico tardío, es decir, en un estado avanzado de enfermedad. Lastimosamente no tiene cómo prevenirse, y el tratamiento médico y quirúrgico es la principal arma terapéutica disponible, debiendo elegir cuándo y cómo aplicarlo. Los ovarios son dos glándulas mixtas, ya que producen los ovocitos y también producen hormonas, el estrógeno y la progesterona. Tienen forma ovoide, un poco aplanada, tienen una consistencia firme en relación a los demás órganos, tienen una coloración blanco-rosada, están situados en la cavidad pélvica y se mantienen en su posición gracias a dos ligamentos principales. El primero de ellos es el ligamento útero ovárico, perdón. El ligamento útero ovárico, que estoy señalándolo aquí, y el ligamento infundíbulo pélvico, que estoy señalando aquí. De ellos, el que representa un elemento importante en nutrición es el ligamento infundíbulo ovárico o suspensorio del ovario, ya que a través de él recorre la arteria ovárica, que como bien sabemos, nace a nivel de L2 en la aorta abdominal, ¿sí? Entonces recordar que el ovario se mantiene en su sitio gracias a estos dos ligamentos, ligamento útero ovárico y el ligamento infundíbulo pélvico o suspensorio del ovario. El cáncer de ovario representa la quinta neoplasia más frecuente en la mujer. Es la segunda neoplasia ginecológica en los países desarrollados. Es la causa más frecuente de muerte por cáncer ginecológico. El 50% de ellas fallece. Hay un riesgo vital de padecer cáncer de ovario del 1.3%. La incidencia en Occidente es de 9 pacientes por cada 100.000. La edad promedio de diagnóstico son los 63 años y hay una relación con el cáncer de mama llamado síndrome de cáncer de mama ovario hereditario, que se presenta a los 50 años, casi 13 años antes que el cáncer de ovario solamente. En esta gráfica se muestran las diferentes incidencias
y tasas de mortalidad según edad del cáncer de ovario, según sexo. En esta área están agrupados el sexo masculino, que es extremadamente raro, porque obviamente, bueno, los hombres no tienen ovarios, o sea, no se va a presentar cáncer de ovario. En las mujeres, vean ustedes, estamos agrupando en color celeste la incidencia y en color rojo la mortalidad, según los países y según, ¿no?, la incidencia. Noten que el Perú tiene una incidencia casi entre 6 y 7 por 100.000 pacientes y la mortalidad es casi del 50% de ellos, ¿sí? Llama la atención en Bolivia, ¿no?, las tasas son las más bajas de la región, ¿sí? Las tasas más altas las tiene Uruguay en un reporte del año 2020. La etiología del cáncer de ovario es desconocida. No se sabe cabalmente cuál es la causa, pero sí se sabe cuáles son los factores de riesgo y cuáles son los factores protectores. Dentro de los primeros, está bien reconocido que la edad es un factor importante que aumenta la casuística de cáncer de ovario. De igual manera, la infertilidad o la nuliparidad. La endometriosis también. El síndrome de ovario poliquístico, la obesidad, el uso de DIU y el consumo de tabaco, principalmente con la aparición de tumores de tipo mucinoso. Los factores protectores, por el contrario, están comprendidas por las pacientes que han tenido menarquia tardía, menopausia precoz, embarazos previos, lactancia materna, uso de anticonceptivos hormonales, la histerectomía y la ligadura de trompas. Ellos son los factores protectores. Los genes oncogénicos también se están relacionando al cáncer de ovario. El gen BRCA y su mutación se encuentra en el 15 a 20% de los cánceres de ovario. Sabemos que hay dos tipos de estos genes, el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 es el que está más frecuente relacionado al cáncer de ovario, con un 40%, y el tipo 2 con un 20%. Pacientes que tienen síndrome de Lynch tipo 2, o también llamado cáncer colorectal no polipósico hereditario, también tienen mayor incidencia de cáncer de ovario. En ello, es importante recalcar el consejo genético. También recalcar que es la salpingoforectomía bilateral puede ser una medida profiláctica en aquellos pacientes que tienen tanto de manera personal como familiar mutaciones de los genes BRCA1 y 2. ¿Cómo es la clínica del cáncer de ovario? Lastimosamente, no hay una clínica bien definida y más bien su presentación es de forma subaguda. Casi la paciente no se da cuenta que lo está padeciendo. Y cuando ello ocurre, uno de los principales síntomas es el dolor abdominal, acompañado de distensión abdominal y otros síntomas gastrointestinales. También está como percepción la presencia de una masa anexial incidental durante un examen de chequeo rutinario. En esta gráfica tabla estamos ordenando la frecuencia de los síntomas. Y como pueden observar, los síntomas abdominales y gastrointestinales son los más frecuentes. Y en medida están también como síntomas el dolor, síntomas constitucionales como baja de peso, caída de cabello, síntomas urinarios y, quien creyera, el dolor pélvico. El diagnóstico tiene dos fases. La primera, verificar si es una masa anexial correspondiente al ovario, y la segunda fase es la evaluación quirúrgica y estadificación. En este proceso tenemos que dar énfasis en desarrollar adecuadamente la historia clínica, el examen físico, usar adecuadamente los estudios de imagen y el análisis de los marcadores tumorales séricos disponibles. Por ejemplo, el CA125, una glucoproteína de alto peso molecular, que se encuentra asociado fuertemente a la ocurrencia de cánceres, sobre todo el cáncer de ovario de tipo seroso, en un 80% de casos.
También mencionar el antígeno carcino embrionario, la alfa-fetoproteína, el CA19-9 y el HE4. Los exámenes de imagen disponible principalmente están referidos al uso de ecografía, tomografía, abdominopélvica con contraste. La histología postquirúrgica es la parte más importante y la que va a declarar el diagnóstico definitivo. También tomar en cuenta la toma de las biopsias o la citología del líquido ascítico pleural, el famoso PAP del líquido ascítico. En cuanto a lo que es ecografía, se tienen hoy en cuenta las reglas simples de IOTA, que es un análisis internacional de tumores anexiales, que tiene criterios para declarar un tumor benigno o declararlo como un tumor maligno. Veamos en esta gráfica de resumen y con imágenes a qué se refieren estas reglas simples. En este lado se están mostrando las imágenes de tumores benignos y en este otro lado se encuentran imágenes de tumores malignos. A cada imagen le corresponde una característica. Por ejemplo, un tumor benigno se caracteriza porque es de paredes delgadas y solamente tiene una cavidad, o sea, es unilocular y está lleno de líquido. Recuerden que en ecografía las imágenes de color negro representan colecciones líquidas, sea sangre, agua o pus. El otro criterio es la presencia de algún componente sólido dentro del quiste y que tenga menos de 7 milímetros de tamaño. Por ejemplo, esta protuberancia, ¿no?, viene a representar este componente sólido, que mientras sea menor de 7 milímetros consideremos todavía como un criterio de benignidad. En la siguiente característica habla sobre la presencia de sombra acústica. La sombra acústica se refiere a aquella proyección, ¿no? Vean acá, esta es una proyección del tumor. Los rayos sonográficos viajan a través del quiste, pero muchos de ellos no logran traspasar, dejando una sombra que le llamamos sombra acústica posterior. El otro criterio es la presencia de múltiples lóbulos, ¿no?, pero que en su conjunto son menores de 100 milímetros. Por ejemplo, ven acá, varios lóbulos, pero que en volumen tienen menos de 100 milímetros. Y finalmente, en la insonación Doppler, es decir, la cualidad de poder visualizar los vasos sanguíneos, se puede verificar de que el tumor no presenta cantidad apreciable de vasos sanguíneos alrededor, característica de un tumor benigno. De manera contraria, los tumores malignos en ecografía van a tener criterios para poder diferenciarlos. En primer lugar está la presencia de un tumor sólido irregular. Como ven en la imagen, a diferencia del quiste, acá bien vemos ya una gran variedad de imágenes grises que representan tejido sólido, ¿no? Lo líquido se ve negro y lo sólido se ve en rangos de blanco y gris. Otro criterio es la presencia de ascitis, que es la presencia de líquido libre en cavidad pélvica, ¿no? Aquí en esta imagen podemos observar, ¿no?, la masa pélvica y esta zona negra viene a ser el líquido. Recuerden que el líquido en ecografía es de color negro. Eso es un criterio de malignidad. La presencia de componentes sólidos papilares, ¿no?, más en número mayor de 4. Por ejemplo, aquí vemos una protuberancia y acá vemos otra protuberancia, acá tenemos otra protuberancia y acá otra protuberancia. Entonces, cuando tienen gran cantidad de protuberancias hacia la luz del quiste, entonces hablamos como criterio de malignidad. El tumor que tiene múltiples lóbulos, ¿no?, y de paredes gruesas, mayor de 2 milímetros, también es un criterio de malignidad. Y finalmente, a la insonación Doppler de la masa, vamos a encontrar un patrón caótico de los vasos sanguíneos y de todas maneras se observan en gran cantidad. Ese patrón caótico y en gran cantidad también representa signo de malignidad en la masa, ¿no? Entonces, cuando nosotros reunimos estos criterios y los confrontamos, podemos predecir si es que un tumor anexial por ecografía es benigno o maligno.
Ahora hablamos de la estadificación. ¿Cómo es de que se disemina el cáncer de ovario? ¿Y cómo se va a presentar? Para poder entender ello, la FIGO, la Federación Internacional de Ginecobstetricia, ha trabajado en el lazo del tiempo una serie de criterios para clasificar el cáncer de ovario según su nivel de avance, ¿no? Y básicamente tenemos 4 estadios, ¿no? Estadio 1, estadio 2, estadio 3 y estadio 4. Como en casi todos los ovarios, es así. Y la peculiaridad también es de que cada estadio va a tener subestadios, ¿no? Entonces, para poder entender esto, lo vamos a graficar. Vamos a graficar, en primer lugar, el útero, las trompas, la vagina, los ovarios, ¿sí? Perdón, se movió ya. Entonces, el estadio 1, primero vamos a tener en cuenta que hay estadio 1, estadio 1, el estadio 1 va a tener 3 subtipos, el A, el B y el C. El C va a tener el 1, el 2 y el 3. El estadio 2 va a tener el subtipo A y el subtipo B. El estadio 3 va a tener el subtipo A, A1', A1'' y el A2. Después vas a tener el B y el C. Y el estadio 4 va a tener el subtipo A y B. Esto lo vamos a desarrollar a continuación. El estadio 1A es aquel que está en el que el tumor está circunscrito en el ovario. Es estadio 1A. No está comprometiendo la cápsula del ovario. El estadio 1B es aquel en la que el tumor está, ¿no?, en el ovario, pero también incluye la cápsula del ovario. Estadio 1B. El estadio 1C es cuando tiene presencia de, vamos a dibujarlo así, para que se acuerden. Perdón. Va a tener presencia de líquido acídico. El estadio 1C. Entonces, 1C es con presencia de líquido. Y este 1C puede ser, como dijimos, de 3 tipos. Tipo 1, 2 o 3. ¿Y de qué va a depender? El tipo sub 1 es cuando el líquido corresponde a la rotura del quiste. Cuando el quiste se rompió. ¿Sí? Entonces, el líquido libre es porque el quiste se ha roto. Pero de forma quirúrgica. Les pongo el ejemplo. Entramos a sala de operaciones, encontramos el tumor, ¿sí? Y accidentalmente lo rompemos. Entonces, si era un tumor, ¿no?, que estaba confinado al ovario de tipo 1B, al romperlo, lo convertimos en un tumor 1C1, al romperlo, ¿no? O sea, de un estadio pasó a un estadio superior. El 2 es cuando se rompe de forma espontánea, ¿sí? Porque los tumores, sin tocarlos, también se pueden romper. Y el estadio sub 3 es cuando hacemos una paracentesis o tomamos una muestra de líquido, ¿sí? Entonces, hasta ahí, estadio 1A, 1B y 1C, subtipo 1, 2 y 3. El estadio 2 ya es cuando, al estar fuera del ovario, se siembra en los órganos más adyacentes.
El más adyacente a los ovarios es la trompa, estadio 2A, o si no, en el útero, estadio 2A. ¿Sí? Perdón. Cuando del ovario se pasó a la trompa o al útero. Y el estadio 2B, cuando ya se siembra otro órgano. Por ejemplo, ¿qué órgano tenemos por acá? Vamos a dibujarlo. A ver, acá tenemos otro órgano importante que, ¿no?, es el intestino, el colon, por ejemplo. Y acá vamos a dibujar la pared pélvica. Entonces, en ese sentido, el estadio 2B es cuando se siembra en el intestino o en la pared pélvica, acá o acá. ¿Sí? ¿Listo? Rebobinando. Estadio 1A es cuando está circunscrito al ovario. Estadio 1B es cuando está circunscrito al ovario, pero el tumor ya se encuentra en la superficie del ovario. El estadio 1C se caracteriza por la presencia del líquido ascítico, que va a tener 3 orígenes, 1, 2 y 3. El 1 es cuando se rompe quirúrgicamente, el 2 cuando se rompe espontáneamente y el 3 cuando es producto de una paracentesis. Hasta ahí estadio 1. Estadio 2 es cuando se siembra en órganos adyacentes, trompas, útero, intestino y pared pélvica. Cuando invade trompas y útero, hablamos de estadio 2A. Y cuando invade, por ejemplo, colon o vejiga o pared pélvica, es estadio 2B. Ahora, ¿cómo es el estadio 3? Para ello, vamos a dibujar otra estructura, que es la estructura vascular bien conocida, la aorta. Y en la aorta ustedes saben que alrededor de ella tenemos unos órganos importantes, que son los ganglios, ¿no es cierto? Los ganglios retroperitoneales. Muy bien. Entonces, el estadio 3, como dijimos, tiene A, B y C. El A tiene un estadio 1', y otro estadio 1', y un estadio 2. Vamos a ver cada uno a qué se refiere. El estadio 3A es cuando el implante se va al ganglio retroperitoneal lumboaórtico. ¿Ya? Estadio 3A. Y como dijimos, el 3A tiene el 3A1. 3A1 tiene dos tipos, el prima y el prima prima. ¿A qué se refiere el prima y el prima prima? El prima es cuando el tamaño del implante es menos de 10 milímetros. Y el estadio 3A1 prima prima es cuando el implante es más de 10 milímetros. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ese es el 3A1. ¿Y cuál es el 3A2? Para ello, vamos a dibujar otra estructura bastante conocida. Por ejemplo, el intestino. Ahí tenemos el intestino. Entonces vamos a dibujar. Ya vimos el 3A1, ahora vamos a ver el 3A2. El 3A2 es cuando se implanta en un órgano extrapélvico, por ejemplo, el intestino delgado. 3A2. ¿Y por qué se caracteriza el 3A2? Porque los implantes son microscópicos, son pequeños. Después pasamos en avance, cuando estos van creciendo, implantes mucho más grandes, más visibles y otros mucho más visibles. De ahí viene el estadio 3B y después viene el estadio 3C. ¿Y en qué se diferencia? En que los implantes en el 3B son menos de 2 centímetros
Y en el implante del 3C es más de 2 centímetros. Muy bien, entonces, ya hemos hecho hasta el 3 ABC. Ahora, ¿cuál es el 4? El 4 que es A y B, es bien fácil, para que no se olviden. Para ello vamos a dibujar dos órganos importantes. Por ejemplo, ustedes lo conocen bien. Los pulmones, ¿sí? Y también vamos a dibujar, perdón, se apretó el botoncito. Ya, ok. Vamos a dibujar un órgano bastante conocido que es el hígado y por acá el vaso. ¿Muy bien? Entonces, ¿por qué dibujo ello? Porque los estadios 4 van a comprometer estos órganos. El 4A es cuando hay todo ello, todo esto, más derrame pleural. Ese es el estadio 4A, ¿sí? Y el 4B es cuando hay metástasis en hígado y en vaso, ¿sí? Entonces, hasta ahí ya es una fase súper terminal del cáncer de ovario. ¿Ok? Entonces, esto es el famoso estadiaje FIGO del cáncer de ovario. Vamos a repasarlo otra vuelta. Tenemos que el primer estadio 1 está dividido por el A, B, C, y el C es 1, 2 y 3. El A es cuando está confinado en el ovario. La cápsula está no vulnerada por el cáncer. El estadio 1B es cuando el cáncer ha invadido la cápsula, pero no hay líquido libre. El estadio C es cuando ya hay líquido libre, ¿no? Y se divide en 3. Cuando es producto de la ruptura quirúrgica, es el tipo 1, el tipo 2 cuando se rompe de forma espontánea, y el tipo 3 cuando se hace a través de un procedimiento, por ejemplo, una paracentesis. Después, el estadio 2 es cuando del ovario se implanta hacia los órganos intrapélvicos. El 2A es cuando se implanta o en la trompa o en el útero. Y el 2B es cuando se implanta o en el sigmoides o en la pared pélvica. Todo dentro de la pelvis. ¿Sí? Entonces, estadio 1 y 2 es una enfermedad intrapélvica. Ya el estadio 3 sale de la pelvis y compromete ganglios y órganos abdominales. El estadio 3A1 y el estadio 3A2 habla de ganglios y de órganos viscerales intestinales del abdomen. Entonces, el 3A1, que se divide en prima y prima prima, el prima es cuando el implante es menos de 10 centímetros y el prima prima cuando es más de 10 centímetros, en los ganglios lumbo-aórticos. Y el estadio 3A2, que se divide, perdón, el 3A2 es el que se caracteriza por implantes microscópicos en el intestino delgado. Después continúa el 3B y el 3C, que son implantes más grandes, entre 2 y más de 2 centímetros, ¿sí? Y finalmente el estadio 4, que se divide en dos, el A y el B. El A compromete, ¿no?, la aparición de derrame pleural, y el 4B, implantes en hígado y en vaso. Estadiaje FIGO del cáncer de ovario. Muy bien, continuemos. ¿Cuáles son los subtipos histológicos del cáncer de ovario? El más frecuente, recuerden siempre, es el de origen epitelial. Para recordar un poco el ovario, tiene dos porciones. El epitelio, que es la parte superficial, donde están los ovocitos, donde se forman el folículo de Graf, y el estroma, ¿sí? El estroma. Entonces, los cánceres pueden venir tanto del estroma como del epitelio. En este caso de cáncer de ovario, los más frecuentes son los que derivan de esta porción externa, que es el epitelio, en un 85 a 95%. Y de ellos, el subtipo más frecuente es el seroso de alto grado. ¿A qué se refiere esto? Que los tumores que se forman acá principalmente son quísticos,
¿sí? Son quísticos y contienen un líquido seroso, por eso le llaman seroso. Y de alto grado, ¿por qué? Porque se refiere a que tienen alto grado de diferenciación, ¿sí? Y eso en un 70-40%. La diferenciación se refiere, en patología, a un aspecto, al nivel de mitosis y al nivel de orden del tejido. O sea, si digamos un tejido está constituido normalmente por un cúmulo de células con su mitosis en su interior, ¿no? Eso es lo que es normalmente. Cuando hay una alteración de ello, una alteración de la diferenciación, vamos a encontrar células de todo tamaño, pero que ya no van a tener ni la mitosis ordenada, va a tener una mitosis desordenada y una organización desordenada del tejido, ¿sí? Entonces, cuando el tumor se describe como altamente diferenciado, es que se aparece más al estado normal del tejido, o sea, no pierde la cantidad de mitosis ni tampoco el orden. Estos son de mejor pronóstico, pero cuando son de bajo grado de diferenciación, quiere decir que están altamente desordenados y las células son de todo tamaño porque tienen gran cantidad de diferenciación en la mitosis. Entonces, estos son de baja diferenciación y entonces ellos son más malignos, ¿ya? Esta etapa de alta diferenciación puede pasar en algún momento a ser de baja diferenciación, ¿no? Entonces, eso es porque el cáncer es así, ¿ya? Se pierde el orden de las células y su distribución de las células, ¿ya? Entonces, el cáncer, el tipo de cáncer de ovario más frecuente es el de origen epitelial del tipo seroso de alto grado, ¿sí? Es el más frecuente. También existen los otros que son de origen de las cordones sexuales, de origen metastásico, de las células germinales, entre otros, ¿ya? Pero vuelvo a repetir, el cáncer de ovario de tipo epitelial seroso de alto grado es el más frecuente. Acá en esta tabla encontramos lo mismo, ¿no? El más frecuente es el carcinoma seroso. Recordemos un poquito de terminología. Los tumores que vienen de los epitelios se les denomina carcinomas, ¿sí? De los epitelios. Cuando vienen de tejido conectivo, por ejemplo, del músculo, se le llaman sarcomas, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, este tipo de tumor también se denomina carcinoma seroso de alto grado, carcinoma, o tumor epitelial, ¿no? Maligno, que es igual a decir carcinoma. ¿Sí? Por favor, no se vayan a confundir. Entonces, aquí hablamos de carcinoma, cuando hablamos de carcinoma, que es un tumor de origen epitelial. Carcinoma seroso, usualmente se le encuentra en estadios avanzados, como dijimos, tiene diagnóstico muy tardío, porque da una sintomatología muy vaga. Usualmente se presenta a los 61 años y está comprometiéndose en ella mutaciones del gen BRCA1 y BRCA2. También están involucradas mutaciones de la proteína PET53 y también hay deficiencia de la recombinación del ADN, el HRD. ¿A qué se refiere ello? En toda célula, ¿no? Cuando ocurre la mitosis, se divide en dos células, ¿no es cierto? Eso es gracias a que principalmente el ADN se está transmitiendo, ¿no? A las células hijas. En ese proceso de recombinación, duplicación, síntesis y transmisión, el ADN puede sufrir rupturas. Es decir, el ADN en ese proceso de transmisión genética puede sufrir daños en diferentes zonas. Entonces, cuando ocurren esos daños, obviamente, ¿no? La célula que los va a heredar tiene más tendencia a morir, ¿sí? Porque un ADN dañado hace que la célula se muera. Entonces, para que no muera, hay enzimas que van y se pegan a estas zonas de lesiones del ADN. ¿Para qué? Para repararlas. Entonces, al repararlas, ya no te mueres, ¿sí? Entonces, parte del proceso de
de supervivencia de una célula es gracias a que existen estos procesos de reparación del ADN. Ahora, el HRD es una deficiencia de esta recombinación, de este proceso de recombinación genética, deficiencia en la reparación del ADN. Entonces, cuando hay una deficiencia en la reparación, entonces la célula puede quedar con mutaciones importantes que la pueden hacer inmortales, o sea, con una apoptosis abolida. Y por ende, la presencia de cáncer. ¿Sí? El cáncer, entonces, en general, está muy fuertemente asociado a personas de edad avanzada. Pero también encontramos que niñas y adolescentes pueden padecer cáncer de ovario, ¿no? Son las neoplasias malignas de ovario en niñas y adolescentes. A diferencia de las mujeres adultas mayores de 60 años, en donde el más frecuente era el carcinoma seroso, en jóvenes no es el más frecuente, sino el tumor germinal. Son los más frecuentes, derivados de las células germinales. ¿Ya? Entonces, pregunta de examen. El origen de los cánceres de ovario en jóvenes es más frecuente de las células germinales. ¿Sí? Por favor, no se vayan a olvidar. Y vean la diferencia, los epiteliales casi son muy poco frecuentes, 7%. ¿Qué factores pronósticos tenemos para definir en el cáncer de ovario? Pronóstico se refiere a cuánto tiempo de vida le queda a una persona con cáncer de ovario. Y es una pregunta que es la primera pregunta que hace un paciente o un familiar con cáncer, ¿no? ¿Cuánto tiempo le queda a mi abuelita? Entonces, a eso se refiere el pronóstico. Y el pronóstico se define en base a dos criterios: el estadio y el volumen residual del tratamiento postquirúrgico, ¿no? Porque obviamente la gran mayoría de veces este tumor va a ser sometido a una cirugía. Y entonces hay un detalle con el cáncer de ovario. Mientras más tumor se saque, más sobrevida va a tener el paciente. O dicho de otra manera, después de la cirugía, mientras menos cáncer dejemos, será mejor para la paciente. Y eso dependerá de quién, básicamente, de la experiencia del cirujano. Si es un cirujano que tiene poca experiencia, entonces va a sacar no todo el tumor. Si es un cirujano experimentado, va a tener la chance de sacar la gran mayoría del tumor. Entonces, con respecto al estadio, hace un rato vimos los estadios del cáncer de ovario, ¿no? Vimos el 1, el 2, el 3 y el 4 y sus subtipos. Entonces, cuando tenemos una paciente en la que le hemos operado y hemos encontrado que es un estadio 1, es decir, que está netamente en el ovario, le podemos decir que la paciente va a vivir más de 5 años, ¿no? En cáncer hay una tasa muy importante que es la supervivencia global, ¿no? A los 5 años. O sea, ¿cuántas mujeres van a sobrepasar esta cantidad, este quinquenio? Entonces, la supervivencia global del 90% en estadio 1 quiere decir que de 100 mujeres con cáncer de ovario en estadio 1 tratados, van a fallecer solamente 10 en los siguientes 5 años, ¿no? Entonces, el 90% de pacientes van a vivir 5 años más. Ahora, el caso contrario, el estadio 4, que es el último estadio donde se recuerdan que había compromiso de pulmón a nivel del derrame pleural o en las metástasis de hígado y en vaso. Entonces, esas pacientes que tienen una enfermedad bastante avanzada, solamente 10 van a vivir durante esos 5 años. O sea, el 90% van a morir en el lapso de 1 a 5 años posterior al tratamiento. O sea, tiene alta mortalidad. Entonces ahí le puedes decir, ¿no? A manera de información al familiar que su paciente tiene poco tiempo de vida con este estadiaje, ¿no? El otro criterio es la supervivencia global según la microscopía, ¿no? Si es que nosotros hemos sacado el tumor y hemos dejado casi nada, o sea, restos muy escasos, digamos que la supervivencia es del 60%. Pero si hemos dejado una enfermedad, tumores de más de 2 centímetros, entonces la supervivencia es mucho menor.
¿ya? Y esto depende de quién, como dijimos, básicamente del cirujano, de su experiencia. ¿Qué otros factores pronósticos tenemos? El grado, ¿no? A mayor grado de diferenciación, mayor grado de diferenciación, mejor pronóstico, ¿no? A mayor grado, mejor pronóstico. A mejor grado, peor pronóstico. El subtipo histológico, ¿no? También. Los carcinomas serosos tienen buena respuesta a los derivados quimioterápicos de platino. Entonces, ese subgrupo tiene buen pronóstico, ya que el tratamiento le va a hacer efecto. Mujeres jóvenes también tienen mejor pronóstico, las más ancianitas tienen peor pronóstico. El buen estado general, es decir, si la paciente se le detecta un cáncer de ovario pero tiene hipertensión arterial, tiene diabetes, tiene dislipidemia, ¿no? Entonces, y es obesa, digamos, su pronóstico es peor. En cambio, si es una mujer delgada, con índice de masa corporal normal, sin enfermedades crónicas, su pronóstico es mucho mejor, ya que va a poder tolerar una cirugía oncológica y también va a tolerar la terapia de la quimioterapia, ¿no? Si no hay ascitis, también es un buen pronóstico, ¿no? Y en el estudio de la muestra patológica, la presencia de mutaciones de BRCA, también van a tener un factor pronóstico favorable. Ya les hablé del platino. Y el CA125, que es un marcador tumoral, se correlaciona con la carga tumoral. A mayor carga tumoral, mayor valor de CA125. Después de la cirugía, cuando quedan una carga tumoral residual, ¿no? Esto se va a ver manifestado en las concentraciones del CA125. Por eso el CA125 se correlaciona con la carga tumoral y permite ver la evolución en el tiempo del crecimiento de estos tumores y permite ver recidivas. El tratamiento primario se basa en la cirugía, que puede ser primaria o de intervalo. ¿A qué se refiere con intervalo? Bueno, la primaria es cuando ya se detecta el tumor y va directamente a sala de operaciones, ¿no? Previo estudio, obviamente, ¿no? En la que se pretende hacer, digamos, una histerectomía con salpingo o forectomía bilateral, o mentectomía, apendicectomía, resección de ganglios pélvicos y lumboaórticos, ampliación a vagina, biopsias, ¿no? Entonces, una cirugía radical, ¿no? Se saca absolutamente todo. O de intervalo, en la que antes de entrar a la sala se le da una quimioterapia previa, ¿no? Primero quimioterapia, ¿para qué? Para que el tumor, que está así de grande, se haga más chiquito y después entras a la sala de operaciones y sacas un tumor con más facilidad. ¿Sí? Es lo que le llaman quimioterapia neoadyuvante. Es la quimioterapia que se da cuando hay tumores grandes con la finalidad de disminuir su tamaño y después hacerlos más resecables. Y al hacerlos más resecables, ¿no? Entonces disminuyes el volumen tumoral residual y por ende aumentas el pronóstico, como dijimos anteriormente. ¿No? Vamos a comentar al respecto. Cuando tienes una masa pélvica palpable, ¿no? Tienes que evaluar los síntomas, como hinchazón, dolor pélvico, abdominal, dificultad para comer, sensación de plenitud, síntomas urinarios, etc. Después de ello, hacer todos los análisis preoperatorios, ¿no? Ahondar en los antecedentes familiares, el riesgo genético, exámenes abdominopélvicos, radiografía de tórax, hemograma completo, pruebas hepáticas, evaluación del tubo gastrointestinal. Por ejemplo, es importante muchas veces hacer una colonoscopía, una endoscopía alta y baja, ecografía, TAC, resonancia magnética, dosaje de CA125 u otros marcadores de acuerdo a la calidad del tumor, ¿sí? Y una vez realizado eso, hacer el tratamiento primario, como les dije, ¿no? Consiste en laparotomía, histerectomía abdominal total, salpingo o forectomía bilateral, estadificación completa, que implica la exéresis de los ganglios pélvicos y lumboaórticos, también la apendicectomía, ¿no? La omentectomía y toma de biopsias y lavado peritoneal también. Y después de ello entra a tallar la quimioterapia.
que básicamente se compone de derivados del carboplatino y del paclitaxel. ¿No? Acá nuevamente, lo que se hace previamente a la cirugía, ¿ya? En esta tabla, en este gráfico, perdón, nosotros podemos ver que hecha la cirugía, ¿no? En esa tabla compara el tiempo de observación postquirúrgica y la vida y la progresión de sobrevida libre de enfermedad. O sea, acá estás libre de enfermedad y acá estás con enfermedad. Entonces, empieza la progresión. Al sacar el tumor, de acuerdo a la cantidad de tumor que tengas, vas a tener mejor cantidad de sobrevida, ¿no? Como dijimos anteriormente, si te logran sacar gran cantidad del tumor, dejando poco tumor, tu pronóstico aumenta y por ende tu sobrevida también. En esto, bueno, recalcar lo que significa la quimioterapia neoadyuvante, ¿no? ¿Cuándo se hace? Hay veces en que hay pacientes que tienen, acá está el útero, ¿no? Acá está el ovario y acá está el tumor, ¿sí? Entonces tú abres, haces una laparotomía y logras sacar todo, ¿sí? En esos casos, digamos que hablamos que el tumor es resecable, es extirpable, entonces dejas casi nada de enfermedad, sacaste todo. Pero ¿qué pasa cuando el tumor es grandazo, ¿no? Es un tumor bastante grande, ¿no? Entonces, ahí hay dos detalles. Antiguamente se le intentaba sacar, pero el éxito era bien pobre, porque lograbas sacar un pedazo, pero el resto lo dejabas porque no se podía sacar. Entonces, vieron que en esos casos donde se prevé que el tumor va a ser grande, se debe aplicar antes la quimioterapia neoadyuvante, como mencioné hace un rato. ¿Cuál es el objetivo? Hacer que este tumor se reduzca de tamaño a un tamaño más manejable, de tal manera que cuando ya esté pequeño, ahí recién intervengas y lo saques. La idea es sacar lo máximo del tumor. Ese es el objetivo, porque mientras más saques, mejor pronóstico para el paciente y mejor respuesta a la quimioterapia. Y hay diversos estudios que han comparado, ¿no? Entrar directamente o hacer primero la quimioterapia. Entonces, y se ha demostrado que hay bastantes beneficios. Hay algunos casos en que los tumores no se pueden sacar. Hola, hola, hay un sonido por ahí. ¿No? ¿Cuándo no sacar el tumor? Cuando entras en cavidad abdominal y no se puede sacar porque el tumor está arraigado en el tejido, ¿sí? También no se debe sacar cuando el paciente es muy frágil. Por ejemplo, es una paciente muy anciana, ponte de 80 años, que tiene diabetes mellitus, tiene hipertensión arterial, tiene insuficiencia cardíaca y insuficiencia renal crónica, ¿no? Entonces, si es una paciente muy frágil, con toda una serie de patologías, es mejor no intentar sacarlo, porque al sacarlo, la calidad del tejido puede afectar la calidad de la cirugía. Y puede ser que se descompense la diabetes o entre una fibrilación auricular o entre una crisis hipertensiva, hipotensión o haga un ACV intrasala de operaciones y que requiera UCI, que requiera politransfusión de sangre. Entonces, cuando es un abuelito, una ancianita muy frágil con muchas enfermedades, mejor todavía no sacar el tumor, ¿sí? Y en ese sentido el paciente tiene que saber, pues, ¿no? En este caso la familia, saber que si su paciente es muy frágil, mejor todavía no entrar a operar, ¿no? Como dijimos, cuando el tumor está arraigado en los órganos, por ejemplo, el mesenterio, o está arraigado al intestino delgado, o al estómago duodeno, o a la cabeza del páncreas, o al hígado, ¿no? Si es que está muy infiltrado, obviamente la cirugía no es recomendable, porque obviamente si tú te vas, por ejemplo, al tronco celíaco, a las arterias hepáticas, vas a lastimar arterias importantes, puede morir el paciente en sala. Y eso es lo que no se quiere. ¿En qué otros casos también no se hace cirugía en los estadios 4? ¿No? Cuando hay metástasis a hígado, a vaso,
o metástasis a pulmones con derrame pleural, en esos casos, o si no a cerebro, esos casos ya no se hace cirugía, ¿no? Citorreducción es lo mismo que cirugía, ojo. Entonces, en esto se ha visto muy favorecido la laparoscopía. La laparoscopía, como ustedes saben, es una técnica quirúrgica que permite, mediante incisiones pequeñas y con la ayuda de cámaras de fibra óptica, poder ingresar a la cavidad abdominal y poder visualizar los órganos mediante una imagen digital, ¿no? Es una cámara de video prácticamente, pero mediante incisiones pequeñas en el abdomen, ¿no? La laparoscopía. Entonces, esta laparoscopía permite ver directamente la calidad del tumor y en vez de estar haciendo, por ejemplo, tenemos acá el abdomen, ¿no? Las ingles, el ombligo, las mamas, en vez de hacerle un corte así, para de repente darte cuenta que el tumor es imposible de sacar, pero ya le hiciste un tremendo corte, antes de eso, mejor lo que se hace modernamente es, primero, estando el tumor acá, hacer las incisiones acá a los costados y visualizar por la laparoscopía la calidad del tejido. Si lo ves que está irresecable, está muy pegado a los órganos, entonces lo observas, tomas biopsias y te sales, ¿no? Ya no haces un corte tan extenso innecesariamente, porque acá puede hacer fístulas, puedes lesionar el intestino, etcétera, o infectarse, o sangrar. Entonces, la laparoscopía tiene la ventaja de poder entrar mínimamente de forma invasiva, observar la calidad del contenido abdominal y decidir si es que se puede sacar o no. Si se puede sacar, bien, entonces ahí sí haces el corte. Pero si no se puede sacar, caballeros nomás, retiras el laparoscopio y cierras los puntitos y puedes pasar a quimioterapia neoadyuvante para después de repente definir si se puede intervenir, hacer una laparotomía o no. Ese es el rol de la laparoscopía. Una vez que te han operado, ¿no? Hay que esperar esto, las recurrencias, que son las recaídas. Recuerden que el cáncer no tiene cura. A la larga, a la corta, esas celulitas van a seguir creciendo y van a formar tumores que van a dar síntomas y que finalmente va a llevar al deceso de la persona. Entonces, en este sentido, se han ideado, se han creado muchas estrategias farmacológicas muy interesantes, como por ejemplo, el IPEC. El IPEC es la quimioterapia hipertérmica. Quimioterapia hipertérmica. Doctor, ¿qué significa quimioterapia hipertérmica? Quiere decir que, les pongo el caso, ¿ya? Tenemos aquí el abdomen de la paciente, su ombligo, sus ingles, y adentro está el tumor, y acá están pues, los intestinos, ¿no es cierto?, internamente, y se entiende pues, que los intestinos tienen los implantes, ¿no es cierto? Los implantes del estadio 3A2, 3B y 3C, ¿no es cierto? Entonces, sacar esto pues, es una cosa muy difícil, obviamente, no vas a abrir y vas a buscar los implantes y sacarlos, no, lo que se hace es la modalidad intraperitoneal del IPEC, o quimioterapia hipertérmica. ¿En qué consiste? Es la administración mediante un catéter peritoneal, o sea, te introducen un catéter y a través de allí te introducen, ¿no? Con una jeringa especial, con una máquina, te introducen el quimioterápico a la cavidad abdominal, ¿no? Te irrigan la quimioterapia ahí en el abdomen. Esto puede ser durante la cirugía también, pero el detalle es de que este fluido, este medicamento, este fármaco disuelto, está a una temperatura de 40 grados centígrados, por eso le llaman hipertérmico. O sea, te lo calienta la maquinita y te lo infiltra. O sea, no es endovenoso, te lo va a la cavidad abdominal, peritoneal. Y está ahí el fluido a 40, 41 grados centígrados, o sea, calientito. Y ustedes dirán, pero ¿por qué calientito? Se ha visto que, o se sabe, que la célula cancerígena, ¿ya?, tiene una alta sensibilidad a la temperatura. O sea, si tú sometes una célula tumoral a temperatura alta, la célula va a tener serios problemas en su ADN, lo cual le va a llevar a la muerte, a la apoptosis, ¿no? Tan solo por la temperatura. Entonces, la temperatura resulta ser citotóxico, y eso sumado a la que le estás administrando la quimioterapia de manera tópica, o sea, la quimio,
más la alta temperatura, se potencia el efecto citotóxico, entonces los implantes van a morir, ¿no? Entonces, en eso consiste la modalidad intraperitoneal IPEC, ¿ya? Ahora, ¿qué es el IPARP? El IPARP también es muy interesante, ya lo habíamos comenzado anteriormente. El IPARP se entiende de la siguiente manera. Como ya les mencioné, el proceso de división celular, ¿no? Una célula madre que da origen a dos células hijas, ¿no? Con un componente genético igual, o sea, son dos clones, ¿no es cierto? Entonces, en ese proceso de síntesis, duplicación, recombinación genética, ¿no? Y transmisión genética, se producen daños en el ADN, ¿no? Entonces, acá tenemos el ADN de la mamá, ¿no? Con defectos estructurales en su componente químico, ¿no? Digamos que acá hay defecto, acá hay otro defecto y acá hay otro defecto. Entonces, existen unas enzimas que, perdón, se apretó el botón sin querer. Perdón, quisiera retroceder. A ver. Quisiera retroceder. A ver. Ya, estábamos acá. Entonces, el ADN en sus porciones dañadas, bioquímicamente va a haber unas enzimas que se van a pegar a estas zonas y las van a reparar, ¿sí? Las van a reparar, ¿no? Y digamos, eso, bueno, el mecanismo no se entiende muy bien, pero es una señalización molecular, una atracción, ¿no? De cargas negativas y positivas que van a atraer estas proteínas, que a su vez van a atraer a ciertas otras con el afán de reparar ese ADN, ¿ok? Entonces, esas enzimas que reparan el ADN se denominan PARP, ¿sí? Entonces, la reparación del ADN da como consecuencia tener hijos, ok, ¿no es cierto? Células hijas, ok, con un ADN reparado. El mecanismo de las IPARP es un medicamento que las inhibe. O sea, en otras palabras, los IPARP son los inhibidores de las PARP. Estas enzimas que resuelven los daños en el ADN. Entonces, como dijimos, las enzimas PARP arreglan los daños del ADN, haciéndolo que se mejore esta condición y hace que los hijos, las células hijas, tengan ADN normal y por ende se repliquen, hagan mitosis. Entonces, el mecanismo de los IPARP es darle un medicamento que inhibe este proceso, por lo cual hace que el ADN continúe dañado y este ADN dañado se transmita a los hijos y los hijos simplemente no se repliquen, más bien hagan apoptosis, porque el ADN dañado solamente desencadena apoptosis. Entonces, el medicamento IPARP inhibe las enzimas que reconstituyen al ADN. ¿Ya? Esa es la tecnología actual de estos medicamentos que se usan para el cáncer de mama, o de colon, o de ovario. Y los antiangiogénicos, ¿cómo funcionan? También es muy interesante. Vamos a ver cómo podemos borrar. Quisiera borrar. Vamos a borrar aquí. Quisiera borrar, pero no borra. No sé por qué. Está borrando. Quiero espacio. Quiero dibujar. Espero que, por favor, me capten. No se duerman. Sé que a veces soy un poquito aburrido, pero trato de hacer mi mayor esfuerzo. ¿Ya? No importa. Vamos a continuar. ¿Dónde estás? Quiero mi pluma. Ya. ¿Qué son los antiangiogénicos? Esto es bien fácil de entender. Un tumor o el tejido sano necesita vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Pero ya un cáncer jala sangre. Tiene cantidad de vasos sanguíneos, porque ese es el comportamiento del tumor. Tiene bastante requerimiento de sangre, ¿no? Mientras el tejido sano jala su sangrecita, el tumor jala un montón de sangre. ¿Y eso gracias a qué? A que el tumor produce
una sustancia que se llama VEGF, factor de crecimiento endotelial vascular, que está presente en todo el cuerpo. Entonces, este factor de crecimiento endotelial vascular elevado produce vasculogénesis. O sea, que se repliquen, que se ramifiquen los vasos sanguíneos y que se hagan nuevos vasos sanguíneos. De ahí que el tumor es bastante irrigado. De ahí que en el Doppler uno ve los vasos sanguíneos en gran cantidad y de conformación caótica. Entonces, este factor de crecimiento endotelial vascular, VEGF, está incrementado en el cáncer. Entonces, la ingeniería farmacéutica ha originado unas sustancias que son anticuerpos, inmunoglobulinas monoclonales contra este factor de crecimiento endotelial, ¿no? El más conocido de estos anticuerpos monoclonales usados en cáncer de ovario, colon, mama, etcétera, es el bevacizumab. Es el medicamento revolucionario hoy en día. Es un anticuerpo monoclonal que actúa uniéndose al factor de crecimiento endotelial vascular, ¿no? Haciendo que éste se desactive y por ende la vasculogénesis también no se produzca y entonces no haya ese enriquecimiento vascular en el tumor y por ende disminuye el tamaño y si es posible se muere. Entonces es el mecanismo de los antiangiogénicos, representante principal, el bevacizumab. Muy bien, espero que me hayan entendido. Entonces, los esquemas fundamentales están en base al carboplatino y el paclitaxel. Esos son los medicamentos básicos de la quimioterapia y ya se está implicando su uso el bevacizumab, que es un antiangiogénico, ya les explicamos, y también los inhibidores PARP, ¿no? Esas enzimas PARP que eran los que reparaban los daños del ADN. Entonces, hoy en día tenemos estos esquemas, más estos medicamentos revolucionarios que están dando buenas respuestas, ¿no? Mejores resultados tanto en el tratamiento primario como en el tratamiento de las recurrencias del cáncer de ovario. Pero seguimos todavía como pilares teniendo el carboplatino y el paclitaxel, ¿no? Como los de primera línea para cáncer de ovario, ¿ok? Asociado a los dos otros medicamentos que ya hemos mencionado. Acá este estudio habla sobre lo que les mencioné, la quimioterapia intraperitoneal hipertérmica, ¿no? Hipertérmica porque la alta temperatura, los 40 grados, ¿no? En las que se somete la quimioterapia, el fármaco, ¿sí? Metidos ellos en la cavidad intraperitoneal, aumenta la citotoxicidad de este quimioterápico y por ende mejora su efectividad, ¿no? Vieron que mejora la efectividad administrando la quimioterapia de manera calientita. Muy bien. Acá vemos también los diferentes esquemas. Vamos a encontrar ya la suma de los nuevos fármacos que hemos mencionado, ¿sí? Las recaídas, ¿no? Hay recaídas que pueden ser, digamos, clasificadas según la sensibilidad al platino. Y eso es lo triste, ¿no? O sea, después de un tiempo de seguimiento en la paciente con cáncer de ovario, puede recaer, ¿no? Y lo que hay que ver que si es que este tumor que está reactivándose es refractario no al platino, ¿no? Entonces, de acuerdo a ellos se le definen. Hay que son platinos refractarios, platinos sensibles y platinos resistentes, ¿no? Entonces, triste cuando en la recaída ya el platino no funciona. Entonces, ahí tenemos que echar más mano de los antiangiogénicos y de los inhibidores de la polimerasa. Bueno, he tratado de no excederme mucho. Ya, creo que lo hemos hecho en 1 hora, porque hemos empezado casi 6 y 8. Entonces la idea no es hacerla muy extenso, más bien explicarle algunas cosas, ¿no? Que de repente son muy difíciles de entender, ¿no? Y para poder ser más didáctico y cuando a ustedes les toque repasarlos, tengan una idea más o menos más compacta de lo que se trata, ¿no? Si hubieran preguntas, hay mucho por hablar de cáncer de ovario.
el cáncer de ovario es uno de los cánceres más estudiados, igual, en conjunto con el cáncer de cuello uterino y cáncer de mama, ¿no? Entonces, todavía hay muchas incógnitas. La bioquímica y la biofarmacología y los inmunomoduladores ahorita están trabajando a 1000 por hora en búsqueda de aquellos medicamentos que puedan revertir el proceso patológico de la mitosis exagerada del cáncer, ¿no? Inmunomoduladores que todavía están en experimentación, dado que presentan aún muchos efectos adversos, ¿no? Sobre todo por su mecanismo, ¿no? Inhibir nomás ese factor de crecimiento endotelial vascular implicaría también, digamos, frenar ese mecanismo en muchos órganos, ¿no? Por ejemplo, a nivel intestinal, a nivel de la piel. Entonces, en aquellos tejidos que, digamos, requieren la vasculogénesis normalmente, se verían seriamente afectados, ¿no? Como mencionaba, el intestino es uno de ellos, ¿no? Que tiene bastante mitosis, bastante recambio celular, se vería afectado, y ahí vienen pues los graves factores las complicaciones, reacciones adversas. El sistema inmunológico también, ¿no? Una persona podría morir si te ponen un anticuerpo monoclonal así por así, ¿no? Las lesiones hepáticas que se producen son bastante graves. Entonces, hay todavía mucho pan por rebanar en el tema de la quimioterapia. Muy bien, no sé si hubiese alguna pregunta. Así es, muy interesante su exposición, doctor. Si hubieran alguna pregunta, me la envían a mí, yo la voy a leer al doctor. Por favor, me la envían. Acá hay una... Se cortó, creo. Hola, a ver, ahí hay una pregunta. Sí, se cortó, Fiorella. Se cortó. Pero si hubiera una pregunta, puedes escribirla. ¿Ahora se me escucha mejor? Sí, se te escucha, pero de forma metálica. Doctora, ¿ahora se me escucha mejor? Sí, claro, ahora sí. ¿Alguna pregunta? Si no, lo pueden escribir. Doctor, ¿se me escucha? Sí, claro, le escucho. Ya, Fuerte y sí. claro. Si hubieran una pregunta, me la envían a mí. Ya me han estado enviando algunos. En este caso, me preguntan qué tipo de investigación se puede hacer sobre el cáncer de ovario. Ya. Ahorita, por ejemplo, lo que se puede investigar es el cambio quirúrgico. Hay diferentes técnicas, por ejemplo, la laparoscópica pura para hacer el estadiaje. Me ubico un poco en esta lámina. Ya. Acá, por ejemplo, el abordaje de los ganglios lumbopélvicos, ¿no? Pero no por vía abdominal, sino por vía retroperitoneal. ¿En qué consiste? Un poquito difícil de explicar, pero es un abordaje laparoscópico, ¿no? Donde entras por la pared abdominal y justo antes de llegar al peritoneo parietal, disecas el espacio preperitoneal. Lo disecas de tal manera que llegas hasta el retroperitoneo y llegar directamente a hacer un retroneumo peritoneo.
o mejor dicho, neumorretroperitoneo. Eso está haciendo en el INEM. O sea, no es neumoperitoneo. Neumoperitoneo, no es neumorretroperitoneo. Entonces, más o menos es así. Tienes acá un corte transversal del abdomen, ¿no? Tienes acá los vasos sanguíneos, tienes acá el cuerpo vertebral, apófisis transversa, apófisis espinosa, ¿no? Canal medular, no, canal medular por acá, está bien, canal medular. Y acá el retroperitoneo, pero los uréteres, ¿no es cierto? Acá el riñón, ¿no es cierto? Y acá el intestino. Entonces, el peritoneo parietal está cubriendo toda esta zona, ¿no es cierto? ¿No? Y acá tiene un repliegue que son para los intestinos. ¿Sí? Así es el peritoneo parietal y el visceral. Entonces, lo que hacen es un abordaje por acá. Entran hasta acá y antes de entrar a la cavidad abdominal disecan todo este espacio entre el peritoneo y la pared abdominal, ¿no? Y lo que hacen es separar estas dos hojas de tal manera que queda así, ¿no? Separan y todo esto se llena de aire. Todo esto se llena de aire. Y puedes visualizar directamente, esto tú lo empujas hacia acá y ves directamente los ganglios lumbopélvicos. Directamente. Es una cirugía que lo hacen en el INEM. ¿Ya? Bueno, eso ya es más complicado, es entrar al nivel quirúrgico, ¿ya? Pero ¿qué es lo más cercano para poder investigar? Por ejemplo, hay un aspecto que ya les he mencionado con algunos grupos, el uso de sustancias químicas en el aseo perineal. Por ejemplo, el uso del talco. A ver, vamos a poner acá. El talco. El talco era muy usado en la higiene de los infantes, ¿no? En las niñitas, en los recién nacidos, en los bebés. Entonces, el talco que lo aplicaban en esta zona vulvar, ¿no? Para mantener fresca, seca esa zona. El talquito se introducía a la vagina, ¿sí? Ultrapasaba el cuello del útero, estamos hablando de la bebé, llegaba a la cavidad endouterina y el talco podía llegar a través de las trompas al ovario. Y ese talco en el ovario, pues es una causa de NM de ovario. Por eso es de que hoy en día ya no se recomienda usar ningún tipo de estos talcos para la higiene genital o para que quede seco el periné femenino. ¿Ya? Eso, por ejemplo, es un área de investigación. En ese aspecto también cáncer de ovario en fumadoras. En nuestro medio el consumo de tabaco en mujeres es muy bajo, ¿no? Entonces, pero hay, por ejemplo, lo que llama la atención el cáncer de ovario en Bolivia, que está bien bajo. ¿Por qué? ¿Será porque tiene más alta natalidad que nosotros? Ahora, el efecto de la altura y el cáncer de ovario. Bolivia está a una altura superior a nosotros, ¿sí? Entonces, de repente, la baja tensión de oxígeno en la altura puede ser un factor protector de NM de ovario, no lo sé, ¿no? Y nosotros tenemos varios pisos altitudinales en nuestro país, ¿no? El máximo ejemplo es Cerro de Pasco. Sería bueno ver cómo es la incidencia, la ocurrencia de cáncer de ovario en esta zona, ¿no? Y ver si es que tienen menos o más niveles de cáncer que una mujer de la costa, por ejemplo, ¿no? Entonces, el ambiente, el espacio físico, geográfico de la gente puede ser un factor que te proteja, puede ser, ¿no? Ahí les dejo la duda, la inquietud. A los que les gusta la investigación,
podemos empezar a hacer uno al respecto, ¿no? ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? Sí, me llegó otra pregunta, doctor. ¿Cuál es el tratamiento más utilizado para el cáncer de ovario en el Perú? ¿El tratamiento cuál, perdón? ¿Cuál es el tratamiento más utilizado para el cáncer de ovario en el Perú? Ya. Como mencioné, para tumores resecables es la citorreducción, perdón, la citorreducción. Cuando son resecables, o sea, estadio 1 o 2, o sea, que son tumores pélvicos, ¿sí? Más quimioterapia, plaquitaxel o carboplatino, ¿ya? Ahora, en tumores que no son resecables, la quimioterapia neoadyuvante, que ya dijimos, y después la citorreducción. Y las recaídas, ¿no? El uso de los antiangiogénicos y los inhibidores PARP, básicamente, ¿no? El tratamiento es cirugía, citorreducción y quimioterapia. Radioterapia no está indicado en estos casos, a diferencia del cáncer de cuello uterino, ¿no? La radioterapia no juega un rol importante en este tipo de cáncer. No sé si le he contestado a su pregunta. Sí, doctor, creo que sí. Hay otra pregunta. Si uno es diagnosticado con virus de papiloma humano, ¿puede conllevar a tener el cáncer de ovario? ¿Hay que tener algún cuidado? Ya. Buena pregunta. El cáncer de ovario no tiene asociación alguna con el papiloma. El papiloma virus humano, ¿no? Sobre todo los de alto riesgo, sí están directamente involucrados con el cáncer de cuello uterino. Pero no hay ninguna asociación identificada entre el papiloma y el cáncer de ovario. No existe. ¿Puede haber cáncer de ovario y cáncer de cuello uterino en simultáneo? Lastimosamente sí. Puede haber. Hay otra pregunta, doctor. ¿Cuál es la principal prueba de descarte para niñas y adolescentes? La prueba de descarte principal es el estudio histopatológico. Es el principal. O sea, cuando hablamos de tumores anexiales, independientemente de la edad, estamos hablando en niñas, adolescentes, adultas y adultos mayores, el diagnóstico se basa netamente en la histopatología. O sea, tenemos, si bien es cierto, la ecografía, la ecodoppler, la tomografía, el estudio de emisión de positrones, la resonancia magnética, etcétera, pero ninguna de ellos reemplaza a lo que es el estudio patológico. Ese es, digamos, el objetivo final de lo que es el estudio de estas masas. ¿Ok? O sea, debemos de llegar a la histopatología. Porque la ecografía y la resonancia y los positrones nos dan idea de las características intratumorales y extratumorales, pero no nos dice cuál es la cualidad o el comportamiento del mismo. Tan es así que, por ejemplo, en una joven, un endometrioma, no pueda tener un aspecto maligno, como puede ser un cáncer, pero no es cáncer. La endometriosis no es cáncer. ¿Ok? De igual manera, un cáncer de ovario puede presentarse en la imagen como un endometrioma, pero cuando lo extraes o es una biopsia, resulta que es un cáncer de ovario endometrioide, que es un tipo de cáncer de ovario. Ojalá que haya respondido su pregunta. Si alguien tiene SOP, ¿tiene alto riesgo de desarrollar cáncer de ovario? Sí, el síndrome de ovario poliquístico es un factor de riesgo reconocido de cáncer de ovario.
Recuerden que la ovulación es un proceso que involucra mitosis y apoptosis, ¿sí? En otras palabras, un ciclaje de células. Nacen, se reproducen y mueren permanentemente. Entonces, mientras la mujer tenga ese funcionamiento de reciclaje, duplicación, apoptosis, ¿no? Estamos hablando de ciclo celular activo. Mientras hay ovulación, hay ciclo celular activo. En la ovulación, en el ovario poliquístico, hay ese mecanismo también, ¿ya? Hay producción de múltiples quistes en funcionamiento, ¿no? Pero que no ovulan, y entonces eso marca pues que hay un trabajo metabólico activo. Ese trabajo metabólico activo implica participación del ciclo celular, implica síntesis, replicación, recombinación genética. Y es ahí en donde se producen los daños y las mutaciones genéticas. Entonces, el ovario poliquístico, al tener activos estos ciclos celulares, tiene pues una predisposición al cáncer de ovario. De igual manera, del otro contrario, el uso de anticonceptivos hormonales, ¿no? El anticonceptivo hormonal, ¿qué hace? Inhibe la formación de óvulos. Entonces, como que en términos simples y sencillos, hace descansar al ovario. Entonces, esta forma de descansar, ¿no? Digamos, enlentece los procesos de mitosis, síntesis, replicación, transcripción, etcétera, de los genes, y hace que, obviamente, el proceso de la posibilidad de que se dañe el ADN disminuye. Lo mismo ocurre en la lactancia. En la lactancia también, por el efecto hormonal, el ovario se mantiene en descanso. El ADN se mantiene tranquilo, estable, y al estar tranquilo, estable, las posibilidades de daño o lesión, ¿no?, que genere mutación son menores. La endometriosis también es un factor de riesgo para cáncer de ovario. Gracias, doctor. Creo que son todas las preguntas por ahora. Bueno, a nombre del Comité Permanente de Atención Integral y el Comité Permanente Académico, le agradecemos a usted, doctor, por habernos brindado una ponencia de gran envergadura. Ha estado muy interesante para nosotros los estudiantes. Por otro lado, a los participantes ya se le otorgó por el chat el link. Muchas gracias a todos por su asistencia y por su interés en seguir adquiriendo nuevos conocimientos. Muchas gracias a ustedes por la invitación y reitero nuevamente mis ganas y mi ánimo de seguir colaborando con sus objetivos de ustedes. Muy agradecido, gracias. Muchas gracias, doctor. Linda tarde. Igualmente, gracias a todos, hasta luego.